Bueno, semestralmente nosotros desde FADA elaboramos el informe Composición de Precios, que analizamos justamente eso, cómo se compone el precio de la carne de vacuna, la leche y el pan, para tener un poco más de información hacia adentro de la cadena y también para brindarle esa información a toda la población, sobre todo a los consumidores, ¿sí? Y en esta nueva edición lo que, bueno, determinamos es que un cuarto del precio que pagamos por estos tres productos son impuestos. No es novedad, pero, porque ya lo hemos visto en otros informes, pero es algo que se sigue manteniendo en el tiempo y que, bueno, también está en discusión estas cuestiones. Entonces, bueno, nos pareció importante volver a remarcar eso y además sigue el análisis de que 3 de cada 4 pesos de esos impuestos son impuestos nacionales, es decir, Claro. van al gobierno nacional y el resto es, bueno, impuestos provinciales y municipales. Vos sabés que nosotros no, nos detenemos en el de la carne, que es donde habitualmente y en nuestros informes con respecto a los mercados, tanto el de Cañuelas o el mercado de Rosario o en algún remate feria, lo que nosotros notamos es que la evolución del precio para encontrar este número de la hacienda en pie está atrasado con respecto a la inflación prácticamente en un 30, un 40% y quizás en algún caso hasta algo más. De no haber tenido este tipo de impuestos, la carne puntualmente, tendríamos un valor totalmente inferior al que conocemos, ¿no? Conocemos hoy. ¿Por qué digo? No crece la hacienda en pie, no crece la materia prima, pero sí crecen los impuestos. Bueno, eso es correcto lo que decís, que el precio de la hacienda ha estado incluso por debajo del precio del consumidor final, si Sí. se quiere, y también por debajo de la inflación. De todas formas, hay una cuestión ahí que vos decís de que si no estuviesen los impuestos, el precio sería menor. Y en realidad hay cierta trampa, o al menos así lo veo yo. ¿En qué Sí, sentido? Vos decís, bueno, sacamos impuestos y el precio sería menor. Sí, en una economía estable, donde no hay claro, inflación. claro. Vos sacás, por poner un ejemplo, el 10,5 del IVA, suponete que lo reducís al cero, al mes siguiente tenés el mismo nivel de precios que el mes anterior, porque la inflación en la que estamos, al menos la que conocimos en abril, fue el 8,4, en marzo 7,5 o por ahí. Entonces, los niveles de inflación que tenemos mes a mes no te permite hacer eso porque te lo va licuando, te lo va comiendo. Entonces, habría que verlo de dos formas. Sí, revisar toda la situación, Mm, el esquema tributario que tenemos en nuestro país, cuánto al consumidor final, cuánto a la actividad productiva. Bueno, revisar eso, pero por otro lado, atacar los problemas de fondo, que mm, son que la inflación, en primer medida, la inflación que nos está ahogando a todos, y que encima, en donde más perjudica o a quienes más perjudica son aquellas familias de menores ingresos, donde claro. gran parte de sus ingresos van a alimentos y si tienen suerte ahorrar algo y se ahorran, bueno, entonces ese es el problema, o sea, por más que quitemos impuestos, no es la solución, ayuda por supuesto, porque hoy en día está asfixiada la actividad productiva, está asfixiado el comerciante de todo lo que hay que pagar y el consumidor. Recién veíamos 1 cada 4 pesos que pagamos es eso, y es parte de la composición del precio, porque es así. El tema es que, Mm. bueno, no es una medida aislada, sino que tenemos que atacar a la inflación, ver el déficit fiscal y, bueno, todas esas cuestiones que ya todos escuchamos y que hay que realmente Mm, encontrarle una solución para este problema. Sin lugar a dudas, ¿crees que cuando ustedes exponen sobre esto, lo que más ruido hace, sin lugar a dudas, es de la leche, el 25% que se ha impuesto es algo realmente complejo, duro? Sí, es totalmente complejo en todos los productos en realidad, porque no es que estamos hablando de productos eh, para darte un gusto, aunque algunos precios por ahí con los sueldos y los pesos Claro. que se vienen desvalorizando terminan siendo un gusto, pero digo, carne, Argentina como nuestro país, con los niveles de consumo de carne que hemos tenido históricos, eh, la leche, un producto de consumo básico en la alimentación, el pan también, que el pan, bueno, muchas veces es sumamente importante para muchas familias, incluso para comer en la cena, en el almuerzo. Digo, Mm, un 25% es un montón, es una cuarta parte claro. del precio. Es mucho, considerando que son productos como la leche de consumo Diario. indispensable, sí, y también indispensable para la salud de las personas. Claro, claro. Y esto, de que 25% estamos pensando en todos los impuestos
a lo largo de la cadena, porque ahí incluye el impuesto que paga el tambero, más lo que paga la industria, más el comercio, más lo que paga el consumidor final. Y por la leche pagamos un IVA muy alto, que termina recayendo directamente en el consumidor, es el 21%, en un producto de consumo básico. Mm. Natalia, Así que usted sí, no sé si lo tienen en cuenta o lo han visto. Es muy distinto a lo que pasa, digo, en países vecinos, por dar un ejemplo, Uruguay, o el mismo Chile o Brasil. ¿Estamos muy, muy distintos? bueno, pasa que en realidad este estudio es muy nuestro, muy Claro, argentino por la sí, situación sí, sí, sí. o sea, vimos la realidad y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un informe Claro, que, dadas las circunstancias, no esté esa pelea de quién se lleva la mayor parte del precio, sino simplemente de información, es decir, pasa esto, esto, esto. Entonces, no tenemos un informe exactamente igual, comparable con otros países, como para decir estamos mejor o estamos peor. Pero bueno, al menos es muy nuestro este análisis por la coyuntura en la que vivimos. Y más en estos momentos donde los precios aumentan, tienden a echarse las culpas, no, que la culpa es del productor, no, que la culpa es del panadero, no, que la culpa es claro, del claro, molino. Y bueno, con esto venimos a tratar de aportar con información esto. Por ejemplo, el precio del pan, que el trigo representa el 13% del precio del pan. Entonces, movimientos en el valor o en el precio del trigo tiene un impacto en el pan, pero no el 100%, no es total al 100% directo, sino que impacta en un 13%, por ejemplo. Después claro, el resto es la harina, después los costos de alquileres del comercio, sueldos, costos de mantenimiento, energía, y un montón que podríamos enumerar, que eso sí en el ritmo de la inflación y que nada tiene que ver ni con la harina ni con el trigo. Entonces, también para claro, llevar esa información, en momentos en donde que ha aumentado el trigo y la culpa es 100% del trigo, tiene su impacto, pero también es limitado. claro, Y claro. también, en el caso del pan, eh, bueno, que te decía, entre la participación que tiene sobre el precio final, la harina más el molino, es un 17%. Y el componente impuestos en el precio del pan Está es por del encima. 23%. Claro, Claro, o sea, hay más de insólito. impuestos en el pan que Que la trigo influencia y del harina. trigo, claro, Trigo y harina, si querés los sumamos a claro. los dos, porque Sí, están sí, sí. relacionados también. Entonces, cuando se generan estos debates en la agenda política, también está bueno tener esta información, porque a veces hay ciertos engaños en eso. Nosotros por lo menos tratamos de llevar información y discutir sobre esa información. Así que bueno. La última, ¿tienen pensado, o teniendo estas circunstancias, porque lo habían hecho en los últimos años con un billete de 1.000, de la manera que podías llenar el chango, ¿no? Parece difícil, ¿no? Poder analizarlo lo que sucedía en mayo del 2022 o en mayo del 2021 con ese mismo billete. Digo, parece hasta poco probable poder desarrollar ese informe si es que en algún momento lo vuelven a tener previsto, ¿no? Cada tanto hacemos ediciones especiales sobre el Mm. changómetro. De todas formas, todos los meses vamos midiendo cuántos billetes más necesitamos Necesitas, para comprar lo claro. mismo. Y en el mes, con los datos del mes de abril, que salió la inflación, sí, hace unos días, hace unas semanas, Claro, el 8,4. veíamos, claro, del 8,4, ya uno se va perdiendo con los números, del 8,4, veíamos que, por ejemplo, necesitábamos, el costo, perdón, de los alimentos se multiplicaba por 13. Por 13. Y por 13 comprando lo mismo en diciembre del 2017 y comprándolo en abril. Eh, Claro, y cada mes que sale un dato nuevo de inflación, bueno, necesitas más dinero, que es esto lo que hablamos. Cada vez necesitamos más pesos para comprar exactamente lo mismo que hace un tiempo atrás. Y eso va empeorando cada vez más, porque nuestra moneda cada vez se va desvalorizando más. claro, Y en el claro. medio vamos perdiendo poder de compra y bueno, todas estas cuestiones que ya todos con la diaria nos damos cuenta.